Abrir el centro crea tensión inmediata en el peón central y prepara el desarrollo de las piezas. El desarrollo del caballo prepara inmediatamente las rupturas de peones centrales y desafía el reclamo territorial inicial de las blancas. Afirmando el control central y desafiando el CF6 de las negras, C4 ahora dicta la estructura inicial de peones y la lucha por el espacio. Abrazar el fianchetto a menudo indica una visión posicional a largo plazo, preparándose para lanzar piezas desde el flanco. Al abrir la diagonal del fianchetto, las blancas preparan la influencia del alfil, con el objetivo de controlar las casillas oscuras centrales y potencialmente presionar la estructura de peones del flanco de rey de las negras. Desarrollar el alfil en la diagonal larga solidifica el control del centro y prepara para el enroque en el flanco de rey, adoptando una configuración flexible. Solidificando el fianchetto, esta pieza apunta a la larga diagonal, preparándose para la expansión central y apuntando a alterar la estructura del flanco de rey de las negras en caso de que se materialice. Asegurar al rey con prontitud es primordial, creando un refugio seguro para el monarca mientras se prepara para futuras acciones centrales. Desarrollar el caballo aquí fortalece el centro y prepara para una posible expansión en el flanco de dama, restringiendo sutilmente el alfil de las negras. Consolidando el centro, D6 se prepara para desafiar la masa de peones blancos mientras refuerza la influencia del caballo. Desbloquear la cadena de peones del flanco de rey con un caballo ahora firmemente plantado en F3 solidifica el control central de las blancas y se prepara para un eventual avance en E4, al mismo tiempo que ofrece un refugio seguro para el caballo en caso de que las negras intenten perturbar el centro con movimientos como C5 o E5. Desarrollar el caballo hasta C6 ofrece una conexión fluida, reforzando la estructura central de peones y preparándose para posibles avances de peones como E5. Esto cuadra al caballo, permitiendo la participación tanto en el juego del flanco de rey como del de dama si surge la oportunidad, sin extenderse demasiado inmediatamente. Asegurar el rey detrás de un muro de peones y caballos significa un compromiso con un desarrollo posicional sólido, una elección prudente después de una apertura estándar. Desafiando audazmente el centro, este ataque de peón inyecta inmediatamente tensión central, con el objetivo de interrumpir el desarrollo armonioso de las blancas y potencialmente abrir líneas para las piezas de las negras, al tiempo que crea interesantes estructuras de peones que dictarán el juego futuro. 8. D5 inmediatamente inyecta tensión espacial, obligando al caballo negro a una casilla menos activa y definiendo la estructura del centro para el próximo medio juego. Abrazando la cadena de peones, C7 avanza hacia el flanco de rey, un reposicionamiento sutil que más tarde podría respaldar un alfil con fianchetto o una salida de caballo. La reubicación de este caballo reconoce la rigidez de la estructura central de peones, lo que indica una maniobra posicional paciente en lugar de un ataque táctico inmediato. Atravesando el centro, las blancas pretenden desmantelar la cadena de peones negras y establecer una mayoría duradera en el flanco de dama, creando potencialmente un peón pasado en la columna C si las negras no tienen cuidado con la seguridad de su rey y el desarrollo de piezas. Desafiando la cadena de peones central, las negras desvían su caballo, con el objetivo de reforzar su flanco de dama y potencialmente disputar el puesto avanzado de 5, una maniobra sutil pero vital para romper la ventaja espacial de las blancas. Desbloquear la columna C con esta captura desafía inmediatamente el control del flanco de rey de las negras y ofrece una ruta tangible para que su torre se active, creando potencialmente un juego dinámico y alterando la estructura de peones. Abrir la columna C podría ser un arma de doble filo, ya que podría darle a tu oponente oportunidades de atacar a lo largo de ella y al mismo tiempo liberar tus propias piezas. Las blancas apuntalan proactivamente el flanco de dama, evitando que las negras desarrollen sus piezas o peones en ese flanco y preparando una posible expansión del flanco de dama con B4 más adelante. Liberar el caballo en C5 tiene como objetivo alterar el control central de las blancas y ejercer presión sobre el flanco de dama, preparándose potencialmente para una expansión en el flanco de dama o incluso un audaz ataque central si las blancas no tienen cuidado. Empujar el caballo a D2 tiene como objetivo desviarlo hacia el flanco de rey, apoyando potencialmente un futuro avance de G4 y creando un fuerte puesto de avanzada para él en F3 o H3, al mismo tiempo que despeja el camino para que la dama se una potencialmente al ataque o defienda el flanco de dama.
Explorar el flanco de dama abre potencial para el juego activo de piezas, con el objetivo de desafiar la estructura de peones de las blancas y potencialmente crear puestos de avanzada para los caballos de las negras en C5 y más abajo en el tablero. Este movimiento inicia un diálogo estratégico sobre el control de la columna C y prepara para posibles rupturas de peones en el futuro, al tiempo que refuerza sutilmente el CC5. El empuje de este peón busca romper la cadena de peones e inmediatamente disputar el control de las casillas centrales, particularmente de 5, mientras simultáneamente lanza una ofensiva en el flanco de dama. Llevar el caballo a B7 tiene como objetivo reforzar el flanco de dama y potencialmente crear un puente para un ataque en el flanco de rey, al tiempo que reconoce sutilmente el espacio que las blancas han establecido en el flanco de dama con el avance del peón. Desplazar la dama al flanco de dama inicia un asalto coordinado, con el objetivo de explotar las debilidades estructurales de ese flanco mientras presiona indirectamente al caballo en B7. Desarrollar el alfil hasta su diagonal activa tiene como objetivo ejercer presión a lo largo de la diagonal B7H1, desafiando potencialmente a la dama blanca y preparándose para apoyar el avance del caballo o una eventual salida desde el flanco. Abrir la diagonal para que el alfil mire el flanco de dama y aplique presión sobre el peón de B6 es un enfoque proactivo, cuyo objetivo es alterar la estructura del flanco de dama de las negras antes de que se solidifique. Las negras apuntalan esa casilla B7 potencialmente débil, impidiendo cualquier avance inmediato de peón por parte de las blancas, pero es una maniobra bastante pasiva que concede un mayor control central y no aborda la creciente presión a lo largo del flanco de rey. Dirigida al caballo débil en B7, esta maniobra de caballo establece un potencial apretón, con el objetivo de explotar la posición un tanto estrecha de las negras y tal vez ganar el control de diagonales cruciales para futuros ataques. Desafiando la cadena de peones del flanco de dama, este ataque tiene como objetivo alterar la ventaja espacial de las blancas y abrir líneas para las piezas negras, particularmente la torre en A8. Volver a mover el caballo a D2 tiene como objetivo reforzar la defensa del peón D, un peón importante dada la estructura de peones del flanco de rey. Este reposicionamiento también prepara para una posible maniobra de caballo vía C4 o incluso B3 para disputar la expansión del flanco de dama de las negras, creando sutilmente un contrajuego en el que las negras han invertido importantes empujones de peones. Las negras buscan aliviar el flanco de dama iniciando una expansión en el flanco de dama, con el objetivo de desafiar los peones avanzados de las blancas y potencialmente abrir líneas para las torres, mientras se preparan para redesplegar el caballo a una casilla más activa. Desplazar el alfil a la diagonal larga solidifica el flanco de rey y se prepara para disputar el control de las filas abiertas, creando nuevas posibilidades tácticas. Se inicia una táctica audaz, cuyo objetivo es interrumpir la sólida cadena de peones de las blancas y abrir líneas cruciales para las piezas de las negras, creando potencialmente oportunidades de ataque contra el rey enrocado al desafiar el control del centro. Liberando la torre a la tercera fila, esta maniobra busca explotar la posición algo expuesta del rey negro y potencialmente activar una batería en el flanco de dama a lo largo de la columna A, preparándose simultáneamente para un potencial empujón de peón con B5 para desafiar al caballo avanzado de las negras en C5. Las negras reposicionan el alfil en una diagonal que presiona la estructura de peones del flanco de dama de las blancas y potencialmente apunta al vulnerable flanco de rey. Las blancas finalmente anclan la cadena de peones del flanco de rey, reforzando la casilla E4 y preparándose para disputar las cruciales casillas oscuras centrales, al tiempo que sugieren sutilmente una posible expansión del flanco de rey más adelante. Rack 8 inmediatamente busca activar la torre a lo largo de la columna C potencialmente abierta, desafiando la estructura de peones del flanco de dama de las blancas y apuntando a alterar la armonía de las piezas blancas, que actualmente se siente un poco apretada. Abrir la columna A crea una confrontación dinámica, lo que obliga a las negras a decidir si mantienen la estructura de peones o adoptan una posición desequilibrada. Abrazando las líneas abiertas, las negras capturan decisivamente el peón, activando inmediatamente el ataque en el flanco de dama y exigiendo la atención inmediata de las blancas a la diagonal recién formada. Restablecer la presión de la dama en el flanco de dama, con el objetivo de alterar la estructura de peones de las negras y potencialmente explotar la ahora abierta columna A.
Reubicar el alfil nuevamente en G7 puede parecer una retirada, pero reposiciona hábilmente la pieza para defender las casillas oscuras debilitadas alrededor del rey enrocado. Una maniobra defensiva crucial dada la presión del flanco de dama de las blancas. Recuperar la columna atacando la torre en C8 crea inmediatamente una presión dinámica, obligando a las negras a reaccionar y potencialmente alterando su estructura de peones en el flanco de dama. Este reposicionamiento de la torre desde un cuadro defensivo a una postura agresiva y de ataque indica un cambio hacia un juego más activo y abre posibilidades para una iniciativa rápida. Un ataque audaz que empuja el peón hacia adelante para alterar la estructura del flanco de dama de las blancas e inyectar actividad inmediata en el centro. Esta táctica de espacio para la iniciativa tiene como objetivo abrir líneas para las piezas negras, particularmente las torres, al mismo tiempo que obstaculiza el caballo blanco en C4 y potencialmente crea debilidades alrededor del rey blanco si las blancas no tienen cuidado con los avances de sus peones. Desplazar el alfil a F1 refuerza sutilmente la estructura de peones del flanco de rey y prepara para un posible ataque en el flanco de rey, al mismo tiempo que libera al alfil de G2 para desempeñar un papel más activo, tal vez en la diagonal larga o para apoyar un avance de peón central. Al reposicionar el caballo desde su casilla inicialmente pasiva a G7, esta maniobra tiene como objetivo evitar el centro abarrotado y potencialmente redesplegarlo a una diagonal más activa, tal vez mirando al flanco de rey o apoyando un peón empujado más hacia el territorio de las blancas. También libera la casilla F6, insinuando una futura coordinación de piezas y tal vez una defensa más dinámica en el flanco de rey o incluso una preparación ofensiva. Desafiando la cadena de peones del flanco de dama y buscando activar la torre en una columna abierta. Este movimiento tiene como objetivo alterar la posición cuidadosamente construida por las negras y potencialmente abrir líneas de ataque. Al reconocer la presión creciente en el flanco de dama, las negras buscan redistribuir su dama a una casilla más activa, con el objetivo de reforzar la defensa del flanco de rey y al mismo tiempo prepararse para un posible contrajuego. El audaz salto de la torre blanca a la séptima fila inyecta inmediatamente una potente dosis de agresión, con el objetivo de abrir el flanco de dama y potencialmente alterar la seguridad del rey negro apuntando a los peones débiles y creando puestos avanzados. Mover la torre a la séptima fila desafía directamente la agresiva estructura de peones de las blancas en el flanco de dama y apunta a interrumpir la presión que están ejerciendo las torres. Este reposicionamiento proactivo busca desbloquear las piezas y preparar el contrajuego en el flanco de dama, forzando potencialmente concesiones de los peones avanzados de las blancas o creando oportunidades de ataque contra el rey blanco expuesto. Sacrificar una torre en una columna abierta remodela fundamentalmente el panorama táctico, abriendo caminos para la dama y el alfil al tiempo que invita a una cascada de intercambios forzados que podrían simplificarse y convertirse en un final favorable para las blancas, siempre que el rey permanezca seguro. El reposicionamiento de la dama en una casilla central activa, amenazando la recién establecida batería de torres en la columna C, significa un cambio hacia el enfrentamiento táctico. Esta respuesta desafía directamente la agresiva colocación de la dama de las blancas, con el objetivo de interrumpir su ataque coordinado y potencialmente explotar cualquier debilidad creada por la posición avanzada de la torre. Es probable que la intención de las negras simplifique la posición o fuerce un cambio que alivie la presión sobre su flanco de rey. Aprovechando la oportunidad creada por los recientes intercambios de las negras, las blancas aíslan y atacan estratégicamente el débil peón B, un puesto avanzado crucial que había estado apoyando la estructura del flanco de dama de las negras. Esta captura no solo elimina una pieza defensiva, sino que también abre líneas para las piezas restantes de las blancas, particularmente la torre en la columna A, lo que potencialmente conduce a una mayor presión sobre la posición de las negras. La estructura de peones en torno al rey negro sigue siendo relativamente sólida, pero la pérdida de este peón en el flanco de dama podría crear desequilibrios a largo plazo, obligando a las negras a estar constantemente alerta. Recuperar el alfil en B5 logra un intercambio de peones crucial, simplificando el tablero y potencialmente aliviando la estrecha posición de las negras después de la agresiva maniobra de torre de las blancas. Las blancas inician una captura contundente, rompiendo la estructura de peones y abriendo líneas que serán críticas para un ataque sostenido en el flanco de dama.
Este audaz intercambio está diseñado para perturbar la coordinación defensiva de las negras y explotar el espacio recién descubierto, lo que podría conducir a una iniciativa difícil de contener. En un reposicionamiento estratégico, el caballo se retira a una casilla más segura, con el objetivo de apoyar el flanco de rey o potencialmente pasar al flanco de dama si surge la oportunidad, mientras simultáneamente crea una pantalla defensiva para el rey y se prepara para disputar la columna C abierta. Cambiar el alfil fianchetto elimina a un defensor clave del flanco de rey de las negras, abriendo potencialmente líneas para las piezas de las blancas. Esta maniobra, que protege al monarca contra las amenazas inminentes en el flanco del rey, restablece un bastión defensivo y al mismo tiempo se prepara para reposicionar al rey en un papel más activo en las inminentes escaramuzas finales. Desplazar el alfil a la casilla C6 tiene como objetivo desafiar a los peones en el flanco de dama y potencialmente alterar la estructura defensiva de las negras, forzando una decisión sobre cómo responder a esta nueva presión. Recuperar una pieza a través de este intercambio abre las funciones defensivas del caballo e introduce una amenaza táctica inmediata al peón en F2. Al restablecer la presión sobre la columna C abierta, este reposicionamiento de la torre se prepara para responder a cualquier incursión y añade una pieza de ataque vital al centro del tablero. Un intento de desenredar la posición y potencialmente crear contrajuego activando la dama, pero los peones colgados en el flanco de dama presentan una debilidad estructural significativa que podría explotarse. Capturar la torre simplifica la posición, intercambiar damas y dirigirse a un final materialmente equilibrado, pero estratégicamente complejo, donde la estructura de peones ligeramente mejor de las blancas y la torre activa podrían ofrecer ventajas sutiles. Capturar el caballo abre un camino despejado para tu torre en la ahora abierta columna A, con el objetivo de alterar la estructura central de las blancas y potencialmente crear amenazas contra el rey al infiltrarse en territorio enemigo. Asegurar la séptima fila con esta torre la reposiciona para dominar una fila abierta, presionando potencialmente al rey contrario o creando oportunidades para un avance decisivo más adelante en el juego. Llevar el caballo de regreso a B5 inmediatamente después del cambio en C7 tiene como objetivo alterar el caballo centralizado de las blancas y disputar la columna B abierta. Un paso necesario dado el material disminuido y el potencial del alfil blanco de convertirse en una fuerza dominante en el flanco de dama. La torre ocupa ahora agresivamente la séptima fila, amenazando con caer en cascada sobre la columna abierta y aislar al caballo. El atrevido salto del caballo a C3 desbloquea una influencia central crucial y se prepara para alterar la ya precaria estructura de peones de las blancas en el flanco de dama. El viaje del caballo hasta el borde del tablero, apuntando a un puesto central, indica un deseo de interrumpir la cadena de peones de las negras y potencialmente dominar el flanco de dama. Desplazar el rey hacia el centro abre nuevas posibilidades y prepara para la tormenta de peones que se avecina, con el objetivo de aprovechar las líneas abiertas creadas por los recientes intercambios para la actividad. Impulsar el peón hacia adelante inyecta vida inmediata a la posición, con el objetivo de desalojar al caballo negro de su puesto avanzado prominente y potencialmente crear un peón pasado más adelante. El reposicionamiento del caballo a E5 desafía inmediatamente al peón avanzado de las blancas, buscando interrumpir su apoyo y crear contrajuego en el flanco de rey, despejando el camino para que el caballo restante se uniera al asalto en el flanco de rey debilitado, al mismo tiempo que creaba un puesto de avanzada en la séptima fila, una maniobra de reagrupación decisiva. Preservar la posición avanzada de este peón pasado y crear un peón pasado protegido en la columna son los objetivos principales ahora, con la torre proporcionando un apoyo defensivo crucial para el caballo aislado. Este empuje de peón inicia una audaz maniobra de final de juego, con el objetivo de atar las piezas negras y potencialmente explotar las casillas claras débiles en el flanco de dama mientras avanza el peón pasado. El viaje del rey al corazón del campo de batalla, aunque audaz, expone una vulnerabilidad crítica para la torre blanca en la séptima fila, lo que podría conducir a una pérdida material rápida y decisiva. Este reposicionamiento tiene como objetivo activar la torre, amenazando con crear más problemas en la séptima fila y potencialmente forzando concesiones por parte de las piezas mal colocadas de las negras.
Al recuperar el peón central de inmediato, las negras buscan interrumpir la actividad de las torres blancas y restablecer cierta presencia de peones, pero esto provocará más complicaciones con los caballos blancos preparados para un ataque. Los avances de peón como este a menudo desencadenan una sorpresa estratégica, cuyo objetivo es alterar la estructura defensiva del oponente y ganar espacio crucial para las piezas activas, lo que podría forzar concesiones o abrir nuevas vías de ataque. Desalojar a ese caballo de su puesto protegido en C3, que ha sido tan influyente para sofocar la expansión del flanco de Dama de las Blancas, es un paso crucial, que apunta a inyectar algo de dinamismo en la posición de las negras y potencialmente alterar la coordinación de las blancas. Recuperar la columna abierta después del especulativo avance del peón de las negras ofrece un respiro vital, consolidando la ventaja material de las blancas y preparándose para explotar al expuesto monarca enemigo. Al liberar la torre para perturbar la bien formada estructura de peones de las blancas, esta táctica ofrece un contrajuego dinámico y apunta a explotar el caballo ligeramente fuera de lugar en A4. Asegurar ese peón aislado es primordial ahora, ya que representa una ventaja significativa que debe consolidarse. De repente, el rey negro se encuentra en una posición incómoda, expuesto a un peligro inmediato mientras la torre realiza una atrevida incursión. El rey avanza torpemente, en un intento desesperado por escapar de los peones invasores, pero su posición expuesta en la columna abierta ahora ofrece poco refugio. Introduciendo una poderosa excursión del caballo al flanco de rey, con el objetivo de alterar la coordinación de las blancas y explotar la debilitada casilla F2, creando potencialmente amenazas de mate.